Y vamos a empezar a hablar de la primera epístola universal de Juan. Si hay alguien que escribió acerca del conocimiento de Dios, es Juan. ¿Ok? Ningún libro de la Escritura está desconectado. Yo quiero que sepan que el hilo conductor de la Escritura, ¿saben quién es? Cristo. Pero el conocimiento de Dios es un tema que corre también a través de toda la Escritura. ¿Por qué Juan? ¿Por qué vamos a hablar del tema de conocer a Dios por medio de Juan? Porque Juan es el teólogo del Nuevo Testamento después de Pablo que más fácil pone los temas del conocimiento de Dios para nuestra apreciación. Entonces encontramos la carta de Juan. La primera carta de Juan. ¿Cuántas son? 3. Por eso dicen que Juan es el apóstol más rápido, porque tiene primera, segunda y tercera. Primera Juan, segunda Juan, tercera. Tiene 3 cambios. Ahora, este Juan es el mismo Juan que escribió el Evangelio. ¿Ok? El Evangelio según San Juan. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, se encuentra con un Evangelio completamente diferente a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya ha pasado usted? Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, pareciera que son las mismas historias contadas por 3 visiones diferentes. Juan no. Juan no cuenta lo mismo. Juan, por el contrario, exalta la deidad de Cristo y nos hace ver a Jesús como Dios mismo. Él es el que escribe los 7 yo soy de Cristo. ¿Sí se acuerdan de eso? Que yo te lo prediqué. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. ¿Sí se acuerdan de eso? Yo soy el camino, yo soy la puerta. ¿Recuerdan? ¿Dónde lo vemos? En Juan, en el Evangelio según San Juan. Y con ese conocimiento previo, él ahora va a escribir la primera carta. Hay que notar algo. Más o menos estamos en el año 90 al 95 después de la muerte de Cristo, cuando se escribe esta carta. Quiere decir que los apóstoles, como Pedro, como Jacobo, como Esteban, todos ellos ya habían muerto. Inclusive Pablo ya había muerto. Parece ser que Juan es el último apóstol que tiene vida o que está vivo. El hombre tiene más o menos entre 95 y 100 años. Hay escritos extrabíblicos de discípulos de Juan que dicen que a Juan lo sacaban en una silla mecedora, lo sacaban a la calle, ya vivía en Éfeso, lo sacaban a que predicara. Pero ya era un viejecito, tanto que no se podía ni mover. Cumpliendo así la promesa que Cristo mismo le había dicho, que él no conocería muerte. ¿Recuerdan eso? Pero no conocería muerte no porque fuera eterno, sino porque no iba a morir de manera martirizada. Él murió de viejito. Es el único. De todos, el único que muere de viejito es Juan. Juan tiene más o menos 100 años cuando está escribiendo esto. Y el contexto de la iglesia, de cuando recién muere Cristo, que es en Hechos de los Apóstoles, al que tienen hoy, 90 años después, ha cambiado radicalmente. Estamos hablando casi de una tercera generación de cristianos que Juan ha sobrevivido. Y ahora esta tercera generación piensa diferente. ¿No se han puesto usted a pensar en eso? Como los que comienzan una empresa, los padres, bueno, guardando las proporciones, es una alegoría. Los que comienzan la empresa son los padres con tantos deseos y son honestos y honrados en su trabajo, pero cuando los hijos toman la empresa, normalmente la empresa se quiebra. Porque pues los hijos trabajan por algo que no les costó, mientras que a los padres les costó su vida levantar esa empresa. Pensando en eso, es que Juan escribe, porque ahora los ataques a la iglesia no son de afuera. Ya no hay persecución. En el año 70, Jerusalén ya había caído en manos de Roma. Dicen escritos históricos que la masacre en Roma fue tal que corrían 10 o 15 centímetros de sangre por las calles. Juan estaba vivo cuando esto. Y ahora estamos en el año 90, donde ya no hay ese tipo de persecución. La persecución nuevamente empieza en el año 130,
con otro emperador en Roma. Estos son los años de paz. Nadie persigue a los cristianos, por lo tanto ellos no corren, no tienen problema. Pero entonces los ataques ya no vienen de afuera, los ataques vienen de adentro. Y se han generado un montón de doctrinas, por eso cuando usted llega a la primera carta de Juan, usted encuentra que él habla de los anticristos, de los falsos maestros, los cuales tienen una característica, dice Juan. Estos nacieron de entre nosotros, aunque no eran de nosotros. Ese es el problema que ahora Juan va a presentar. Y es un problema que nos ha perseguido a todos nosotros durante el recorrido de la historia. ¿A nosotros quién nos persigue? En Colombia. Aquí en Colombia no matan a nadie por su fe. En este momento no. En este momento no viene la policía y nos cierra la iglesia por ser cristianos y me llevan presos. Eso no pasa aquí. Pasa en otros países. Pero en el nuestro no. Y cuando no hay ese tipo de persecución y la iglesia está tan cómoda, es que nacen las herejías. Y es lo que Juan va a empezar a atacar. Ese es como el contexto general de la carta. Vamos al primer capítulo. Usted dirá, pero ¿para qué nos cuenta todo eso? Bueno, porque es importante que usted sepa qué es lo que dice Juan y por qué lo dice. El primer capítulo de Juan, y aquí es donde quiero anclar nuestro sermón. El sermón de hoy está titulado La correcta imagen de un cristiano. ¿Cómo lo titulamos? La correcta imagen de un cristiano. Esta carta como tal está basada en dos pilares fundamentales. El conocimiento y la identidad. ¿Ok? El conocimiento legítimo de Cristo y la identidad que trae el conocimiento en Cristo. Una persona que tiene una mala idea de Cristo o una distorsión de Él, normalmente es un cristiano débil o ni siquiera podríamos llamarlo cristiano. Esa es la gravedad del asunto. El miércoles se nos suscitaba un debate en la escuela porque yo les decía que solo en Cristo hay salvación. Entonces alguien me dijo, entonces los católicos también son salvos porque ellos creen en Cristo. No es el Cristo bíblico el cual en ellos creen. Y hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que Juan deja claro para tener nosotros también muy claro en quién hemos creído. ¿Ok? Recuerda que la iglesia está bajo un ataque. ¿Cuál es el ataque? Herejías y falsas doctrinas que han nacido dentro de la iglesia. ¿Cómo se llamaba en ese momento ese ataque? Era el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es la idea de que un alto conocimiento supera aún la valoración de la escritura y ya no hay un Dios, sino que se le hace culto al conocimiento. Vamos a leer el capítulo 1, del verso 1, pero vamos a leerlo hasta el 10, ¿ok? Recuerda que en el texto original, en los textos que nosotros tenemos, del verso 4 y 5, en la mayoría de Biblias aparece un título, que Dios es luz. ¿Sí o no? Sí. Ese título no existía, ¿ok? Quiere decir que usted podía leer de corrido del verso 1 al verso 10 sin cercenar la idea. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿quién lo tocó? Porque dice, volvamos, primera de Juan, no Juan capítulo 1. ¿Alguien está en Juan? Primera de Juan. Si no es el Evangelio, sino la primera carta. Lo vamos a volver a leer. Vamos a leerlo de corrido y luego lo decimos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es Juan. Juan, de todos los escritores bíblicos, Juan es el que se va sin rodeos. Él no toma partes grises. O se es blanco o se es negro. Pero no es en esa amalgama de cosas. Si tú puedes, no sé, no importa que tú vayas a la iglesia católica el domingo por la mañana y luego vengas a culto, tranquilo, es el mismo Dios. No, Él no está diciendo eso. Él habla de exclusividad. Y lo primero aquí, que yo por eso les decía a ustedes, fíjense en el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué dice ahí? Comunión. ¿Qué es comunión? Y aquí quiero que pensemos. Un mismo sentir, una unión, un mismo pensamiento. Común unión tiene que ver, es una relación de dos palabras, o una unión de dos palabras. Común, unión. Quiere decir que lo que nos une es lo que tenemos en común. Yo tengo en común con mi esposa, pues mis hijos. Aparte del amor que yo le tengo a ella, ¿qué me une a ella? Mis hijos. Hay algo en común. Y es tan importante esto en común, pues que nos une, nos hace una sola carne. Y Juan, yo no sé por qué tengo a Pablo. Juan dice que los primeros versos es lo que nos hace estar en comunión. Lo primero que él dice es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Quiere decir que lo que a nosotros nos une como iglesia es Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, el primer punto que quiero tratar con ustedes es: el creyente debe tener comunión con Cristo y con su iglesia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando decimos que tenemos comunión con Cristo, implica que conocemos quién es Él. Los testigos de Jehová, ¿podríamos llamarlos nuestros hermanos? ¿Tenemos comunión con ellos? No. Pero ellos creen en Cristo. Los adventistas, ¿ellos creen en Cristo? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Son nuestros hermanos? No. ¿Por qué? Si le estamos diciendo que Cristo es la razón, somos primos. Recuerde que la iglesia en este momento está bajo ataque. ¿Sí recuerda eso, no? Bajo ataque. ¿Cuál ataque? De herejías que nacieron dentro de la iglesia. Lo primero que Juan dice es que él palpó a Cristo, ¿cierto? Que sus ojos lo vieron. Dice que era el verbo de vida que venía del Padre, pero que él lo palpó, él lo tocó. ¿Cuál era la herejía en ese momento? Decir que Cristo era un fantasma. ¿Ok? Eso hacía parte del gnosticismo. ¿Por qué el gnosticismo? Porque ellos consideraban lo siguiente: que una persona no podía, si una persona era muy espiritual, santa, venida del cielo, no podía estar metida en un cuerpo, porque el cuerpo es materia y la materia es pecaminosa. ¿Ok? Por lo tanto, Jesús no podía ser físico, no podía ser un hombre. Si eso es así, tenían que inventarse una nueva teoría. ¿Cuál? Jesús era un fantasma. De hecho, hay los evangelios espurios, que son los evangelios que se escribieron fuera de la escritura, gente que se le ocurrió algún día decir un montón de cosas. Hay uno que se llama el Evangelio según San Pedro. Y en ese evangelio dice que Pedro está a las afueras de la ciudad, hablando con el verdadero Jesús. Y Jesús le está diciendo: mijo, mire, mientras yo hablo con usted, están matando a otro Jesús en la cruz. Porque se hablaba de dos Cristos diferentes. De un Cristo que era un fantasma, un Cristo mentiroso. Ahora, Juan lo primero que está diciendo es que ahora él palpó el cuerpo de Cristo, recordándonos a nosotros
que Cristo no es ningún fantasma ni ningún espíritu, que físicamente Jesús estuvo en medio de nosotros. ¿Amén? ¿Usted entiende esto? Quiere decir que Dios mismo se encarnó en un hombre y que caminó en medio de nosotros. Cuando la doctrina de Cristo es atacada, la iglesia ya no tiene fundamento. Y en el día de hoy tenemos un grave problema con esto, y es que se ataca quién es Cristo. A mi hijo hace poco en el colegio donde él estudia, que es luterano, un compañero de él, que parece que asiste a una iglesia, le dijo: Jesús no es Dios. Jesús solamente fue un buen hombre, un hombre inspirado, un hombre muy santo, pero no fue Dios. Si nosotros creemos esa mentira, quiere decir entonces que si Él no era Dios, no hay expiación por nuestros pecados. Porque tendría que morir un justo, y el único justo era Dios mismo. ¿Amén? Por lo tanto, Jesús es 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y es lo que Juan de entrada está poniendo. Les estaba diciendo a los gnósticos: no, Jesús no era ningún fantasma, Jesús no era ningún doble hombre, era Dios mismo encarnado en el cuerpo de un hombre. Doctrina que nosotros creemos. ¿Amén? Ahora bien, lo que nos une como hermanos es precisamente Cristo. Y la mayoría de nosotros necesita entender que Cristo es un Cristo exclusivo. Que Cristo no está manipulado como los hombres hoy lo quieren manipular. Nos quieren hacer ver a Cristo ahora no como un fantasma, sino como una máquina que produce plata. Cristo ahora ya no es el salvador de nuestros pecados, sino que Cristo ahora es un manager de una empresa. Ahora Cristo ya dejó de ser el Hijo de Dios y es el payaso que yo puedo manipular según mis costumbres. Entonces ahora encontramos un montón de Cristos extraños, a lo cual Juan también podría decir que ese no es el del principio. El del principio es el Hijo de Dios encarnado, que es Dios mismo y merece nuestra adoración y nuestra rendición. Amén. Eso es a lo cual nosotros nos sometemos y ahora hay comunión entre los hermanos. Por eso es que luego en el verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Quién tiene comunión con nosotros? El que cree quién es Cristo según la Escritura. ¿Amén? Eso es claro. Usted dirá: uy, pastor, pero eso está como difícil de comer. Yo no puedo tener amigos en el mundo. Sí, claro. Pero cuando hablamos de comunión es que vamos para el mismo lado, creemos lo mismo, vivimos de manera igual, deseamos lo mismo. Y el que tiene comunión con nosotros es el que cree la doctrina de Cristo como está en la Escritura. ¿Amén? Ahora bien, ¿qué es entonces tener comunión con la iglesia? Porque hoy encontramos una muy buena frase y es que yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. ¿Sí o no? Ay, no, ir a la iglesia, no, si eso es la iglesia, eso es un montón de hipócritas. Y eso es verdad. Bienvenido, tenemos un lugar para usted también. Porque es cierto, la iglesia es la comunidad de creyentes imperfectos, ¿ok? Que Cristo ha regenerado. Pastor, pero es que entonces nadie es perfecto en la iglesia. No, no lo es. Aquí todos cometemos barbaridades. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que Cristo murió para que nosotros viviésemos en santidad para Él. Quiere decir que aunque pecamos, como lo acabamos de leer, nos arrepentimos.
Pero bueno, ya llegaremos allá. Esa frase de decir que yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia, es una frase 100% humanista, pero no bíblica. Porque voy a ponerle un ejemplo. No sé, Gabriel me invita a su casa a comer, que hace rato no lo hace. Entonces me dice, pastor, quiero que vaya a mi casa a almorzar, quiero que vaya con su esposa, con sus hijos. Yo le diga, uy, sí, hijo, gracias por esa invitación, hacía días que yo quería ir. Pero es que su esposa, hermano, yo no me la soporto. Mentiras, Andrés, yo sí, no. Pues si quiere yo voy, pero dígale a Andrea que, no sé, dígale que nos espere afuera mientras yo juego. ¿Qué pensaría usted de mí si yo dijera una cosa de esa? Terrible decirte, no sé, pastor, si es mucho grosero. Ahora bien, cuando alguien dice que ama a Cristo, pero no ama a la iglesia, está despreciando a su esposa. Porque la Biblia dice que Cristo es el esposo de la iglesia. ¿Ok? Y decir que se ama a Cristo sin amar la iglesia es mentira. Porque el que ha conocido a Cristo realmente ama lo que emana de Cristo. Y la iglesia emanó de Cristo. Por eso Juan dice, si hay comunión con Cristo, habrá comunión con nosotros. ¿Qué pasaba en esa época donde nace el ascetismo religioso? ¿Qué era? Eran los personajes estos que se creían tan espirituales. Ellos se aislaban de cualquier contacto con otras personas para que no los tocaran y los pudieran los pecar. Ahí es donde nacen las ideas, por decir, de la Virgen del Pilar, que le conocen ahora, que está en una calle llegando a España. Y es que un tipo de estos se subió a un pilar, o sea, un pilar de una construcción, y arriba puso un techo y vivió 35 años de su vida allá encima. Y estando en esos éxtasis tan tremendos fue que vio a la Virgen descender sobre él. Por el ascetismo, por esa idea de que entre más lejos esté de las personas, más santo voy a ser. Hoy se vende una idea muy parecida. Tú puedes tener comunión con el Señor allá en tu casa, en esos momentos tan hermosos con el Espíritu. Allá serás iluminado por el Señor. No necesitas iglesia, no necesitas pastor, ¿para qué? Si allá tú solo entras en la unción del Santo. Eso es el mismo ascetismo del cual está hablando Juan. Solo que ahora suena moderno y ahora suena espiritual. Pero quiero decirles que quien ama a Cristo tiene comunión con su iglesia. Le importa su iglesia. Le importan los miembros del cuerpo. Me importa lo que le pasa a mi hermano. Cuando hay una silla vacía, yo pregunto qué pasa con él. Yo tengo que decir a veces, Gerson es uno de los que más me pregunta. ¿Y qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con sultano? Bueno, y otros más. ¿Por qué? Porque debe ser importante para usted el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde está el problema, porque la mayoría de personas quiere amar a un Cristo sin su iglesia. Lo cual es una herejía, muy vieja, pero sigue siendo herejía. Amamos a Cristo y amamos su iglesia. Uy, pastor, pero es que la iglesia me han dado tan duro, pero yo no tengo la culpa. Y Cristo menos. Y la Biblia tampoco. Porque hay un mandato y es el de pertenecer al cuerpo, de congregarse y de ser parte de la iglesia. Que hay iglesias donde no parecen iglesias, podríamos decir lo que dice Juan también en el Apocalipsis, son sinagogas de Satanás. Donde al creyente lo descuartizan, no lo forman en Cristo, sino lo rompen. Sí, eso es verdad. Eso pasa. Pero eso no quiere, mire, la falacia del hombre, la mentira del hombre, su falta, su pecado, no invalida lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es cierto. Y nosotros nos debemos someter a lo que Dios ha dicho, así el hombre siga pecando. Amén.
Por eso Pablo lo dice claramente en Romanos 4. ¿Acaso por la incredulidad del hombre haremos nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera, se responde el mismo. Por el contrario, sea Dios 100% veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros necesitamos creer lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice claramente que el que ama a Cristo, tiene comunión con Él, tiene comunión con la iglesia. Y la iglesia es importante para Él. Un verdadero creyente tiene una imagen donde se nota a leguas que ama a Cristo, pero también a su iglesia. Sirve a su iglesia. Le es importante para Él su iglesia local. Oye, ahora es que yo creo que Juan no tuvo que pelear realmente como peleamos nosotros los pastores hoy. Él no tenía que pelear con el internet. O sea, él no tenía que escuchar personas. No, pastor, yo realmente pongo predicaciones del pastor Miguel Núñez. El domingo yo lo escucho. Y ya me congregué. Eso no es congregarse. ¿Usted cree que eso dice la Biblia? La Biblia dice que tiene que hacer parte de un cuerpo. Donde usted y yo somos molidos, donde, como dice el proverbio, hierro con hierro se aguza, donde mis problemas los conocen y yo conozco los problemas de mi hermano. No como dice Gálatas, donde se comen unos a otros, no, sino donde nos alentamos unos a otros. Pero ¿qué es lo que nos hace iglesia? Cristo. Amén. No nos hace iglesia la visión del pastor. No nos hace iglesia el recinto grande, las buenas luces. Cristo y nuestra adoración comunitaria en torno a Él. Amén. Eso es lo que nos hace iglesia. Y quiero decirles que es importante poner esto en orden. Si usted ama a Cristo, amará a su iglesia. Y hoy yo le decía a mi esposa, te vas a dar cuenta que la final del mundial nos va a quitar varios adeptos. Yo no puedo creer, tengo que decirlo honestamente, que Cristo tenga que competir en su corazón contra un mundial. Es absurdo, pero eso pasa. Me dijo a mí, bueno, y si hubiera sido Colombia la que hubiera llegado a la mundial, de la final, ¿qué, papá? Seguimos teniendo culto, mijo. Pues no te hubiera llegado nadie, me dijo él. Le dije, pero tú sí. No puede competir en su corazón Cristo y otras cosas. Nada. Porque recuerde que nosotros lo que nos define como cristianos es precisamente el hecho de vivir para Él. Es precisamente el hecho de asistir a su iglesia, la iglesia local que Él proveyó para nosotros. Pudo haber sido otra iglesia, pero es esta. Pudo usted haber tenido otro pastor, pero me correspondió a mí. Usted está aquí porque Dios así lo determinó. Yo también puede haber dicho, ¿por qué no me diste otra mejor iglesia? Esta es la iglesia que Cristo quiso para mí. Amén. Entonces, decir que se ama a Cristo implica amar su iglesia. Amén. Tanto local como general. Usted debe preocuparse por su iglesia. Amén. Por lo tanto, el creyente debe tener comunión con Cristo y con su iglesia. Por lo tanto, el ancla de la iglesia siempre es y será Cristo. Amén. Sigamos leyendo. En el verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es uno de los versos más hermosos de Juan y uno de los más dicientes. Porque lo que Juan recuerde que él está peleando contra los gnósticos, que le están invadiendo su iglesia. Ahora no es una sola iglesia. Juan escribe a un circuito de iglesias que estaba en Asia Menor. Eran más o menos unas 9 iglesias, a las cuales todas ellas se sometían a la, por decirlo así, a la paternidad de Juan.
Juan era el último apóstol. Y él dice claramente, miren, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién oyó ese mensaje? De Cristo. Él es una fuente de primera mano, él es una fuente primaria del mensaje del Evangelio. Y él dice que oyó de él y anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuál era el problema? Que los gnósticos decían, sí, Dios es bueno, pero hay que nivelar esa fuerza. ¿Alguno de ustedes ha visto Guerra de las Galaxias? Luke Skywalker, ¿sí lo han visto? Entonces aparece el lado oscuro. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y también aparece el lado bueno, ¿no? El lado oscuro y el lado bueno. Y que a veces parece que el lado oscuro gana, ¿sí se han dado cuenta? Y a veces el lado bueno. Pero en toda la película nunca hay un ganador, ni tampoco hay un vencedor. Y eso es una serie de películas muy larga, y usted se puede sentar toda una tarde a verlas, y no va a encontrar un vencedor final. Porque esa película está pensada en el cerebro de George Lucas, el cual es gnóstico. Y para él no hay una fuerza que le gane a la otra. Juntas son iguales. Tanto los buenos como los malos. Nunca eso va a cambiar porque hay que nivelar las fuerzas del universo. ¿Cómo es que van a ganar solo los buenos o solo los malos? Entonces el gnóstico en su idea primaria le atribuía a Dios también maldad. Dios también es malo. Un ápice de maldad. Usted puede encontrar eso en el yin y el yang, ¿sí lo han visto? Esa figura redondita que tiene una parte blanca con un punto negro y una parte negra con un punto blanco. Eso es el yin y el yang que a veces se le cuelgan a los muchachos sin saber qué es. Lo que está mostrando es que toda gente que es mala, en el fondo tiene un ápice de bondad. Y los que son muy buenos, también tienen algo de maldad dentro de su corazón. Si nosotros le atribuimos un ápice de maldad a Dios, ya no es Dios. ¿Ok? Es un ser humano más. Por eso la Escritura dice, Él es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Juan está diciendo, la luz es la santidad, las tinieblas son las obras de maldad. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Siga leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Él viene hablando de la comunión con Cristo, ¿cierto? Y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos, pero miren lo que sigue diciendo. Y no practicamos la verdad. ¿No qué? Esa es la palabra clave. Eso es lo que usted tiene que subrayar ahí, practicar. ¿Cuál es el segundo punto que quiero tratar con ustedes? Que el verdadero creyente, el que tiene una imagen de Cristo, tiene una vida donde nada le es, no tiene nada oculto. Usted se sorprendería de la cantidad de cosas ocultas que los cristianos tienen. Si hay alguien que vive de apariencias, desafortunadamente es el cristiano. Por tanto es que me vean bien en la iglesia. Bien vestido, llega de la mano con la esposa dándose besos delante del pastor, pero no alcanzan a salir de la puerta cuando ya están de los pelos. Los hijos en la iglesia todos obedecen, ¿no se dan cuenta? Bueno, algunos. Pero cuando salen de la iglesia, son otros días. Y todo el tiempo fingen. No practican la verdad. Pero para practicar la verdad hay que conocerla. Y es lo que Juan ha venido diciendo desde el principio. Ahora conocemos quién es Cristo. Como usted y yo lo conocemos. Si usted no practica esa verdad que conoce, está viviendo en tinieblas y se ha ido lejos de la luz. Ese es el problema. Decir un montón de cosas. Mire, hay cristianos que se saben la Biblia de memoria, pero no aplican un punto de lo que saben. ¿De qué sirve eso? ¿Sabe de qué sirve? Para que tenga mayor condenación delante de Dios. Para eso es lo que sirve. Ese es el problema. Por eso dice, no se hagan muchos maestros,
Porque sobre más conocimiento, mayor condenación. Entonces nosotros necesitamos aprender este mensaje muy claro. Y es que si estamos en luz como Él es luz, debemos practicar la verdad de esa luz. No tener una vida tan suelta con referencia a esto. Mire el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir, Juan está poniendo claramente que entonces el verdadero Hijo que camina en luz también puede pecar. ¿Sí o no? La cuestión es que él dice que hay dos condiciones para que la sangre de Cristo nos limpie de pecado. Mírenlas, ahí está. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 1, si andamos en luz, ¿cierto? Y número 2, si hay comunión ¿con quién? Con los hermanos. Lea bien. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que deben haber esas dos condiciones, que Juan lo está poniendo, para que haya, no sé, una limpieza, por decirlo de alguna manera, de parte de la sangre de Cristo para con nosotros? Piense que hay dos condiciones. Una, ¿cuál es? Andar en luz. Y dos, comunión. Mírenlo ahí. ¿Comunión con quién? Tenemos comunión unos con otros, o sea, con los hermanos, con la iglesia. Hay un principio de la asepsia. Y es que para saber, no sé, hay cosas, bacterias que no se evidencian a la luz del día. Entonces sí han visto que apagan las luces y les ponen unas luces radioactivas. Y esa luz hace que reaccionen todos estos bichos y se vean más claro. Cuando Juan está diciendo esto, lo que está diciendo es que en la medida en que usted se acerca más a la luz, se van a notar más los pliegues de su inmundicia. Y quien evidencia esos pliegues de su carácter y de su inmundicia es la iglesia. Amén. Amén. ¿Dónde más podemos nosotros, según la Escritura, evidenciar las fallas de su carácter? Nosotros aquí. Vamos viendo su falta en muchas cosas. El problema de no venir a la iglesia y de que poco nos importe la iglesia es en el fondo rebeldía de querer vivir como yo quiero, no como dice la Escritura. Por eso el siguiente verso: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, el gnóstico en ese momento decía que como él se había elevado tanto, él ya no tenía pecado. Que es una idea que usted también puede escuchar hoy. Los de cayendo en desgracia dicen eso. Ellos dicen claramente que el pecado ya no existe y que ellos pueden hacer lo que se les antoje con el cuerpo. Ya vencimos. Eso no es cierto. Dice aquí claramente que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado se evidencia en medio de la comunidad. Y ninguno de nosotros, por muy santo que crea, puede llegar a decir aquí, yo no peco, mentiras. El hecho de decir que usted no peca, ya lo hace pecador, por arrogancia, porque usted peca. Y miren lo que sigue diciendo. Si confesamos nuestros pecados, ¿de quién son los pecados? Mío. Porque confesar el pecado de la iglesia es fácil, ¿sí o no? Perdona, Gabriel, Señor. Y yo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero fíjese aquí. ¿Qué es confesar? Yo siempre he puesto un ejemplo. El borracho que es borracho confiesa después de la raspa que es un borracho. ¿Sí o no? Se siente mal consigo mismo. Sí, yo soy un borracho. Yo me tomé esa plata, yo no debía haberlo hacer, pero ya lo hice, ya que... Y dentro de 8 días vuelve y la hace. ¿Confesó que es un borracho? Claro. Pero no se arrepintió. Confesó. Pero Juan está diciendo, sí confesamos nuestros pecados. La palabra confesar
en el griego original traduce como decir lo mismo que o pensar lo mismo que. Quiere decir que cuando yo confieso un pecado estoy pensando lo mismo o digo lo mismo que Dios dice de ese pecado. Y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Entonces, si yo confieso que soy mentiroso, debo aborrecer la mentira como Cristo aborrece la mentira. Y ahí es donde dice el verso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia del poder del pecado si yo me alejo de Él. Pero si para mí, si yo soy un borracho, pero dentro de 8 días vuelvo y la hago, no confesó, o sea, no pasó nada. Y el último verso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. Entonces el creyente no puede tener una vida donde tiene cosas ocultas. Debe reconocer su debilidad. Debe reconocer que tal vez su matrimonio no camina de la mejor manera. Hombre, necesito ayuda de Cristo, necesito ayuda de la iglesia, porque mi matrimonio no camina bien. Debe reconocer que sus hijos, si no están en sujeción, debe pedir ayuda y tratar de llegar allá. Pero tenemos una vida tan ensimismada donde queremos mostrar lo que no somos. Y ese aislamiento de la iglesia, Satanás lo ha utilizado para acabar con mucha gente. Entre más lejos está usted de la iglesia y de Cristo, más fácil es usted como presa para caer en manos del infierno. Es necesario que usted entienda este principio bíblico que le acabo de enseñar hoy. Número 1, tenemos comunión con Cristo. Pero tener comunión con Cristo es tener comunión con la iglesia. Número 2, que el creyente, la verdadera imagen del creyente también se ve en no tener una vida oculta. Una vida donde hay un montón de cosas allá tapadas que nadie sabe. Y que usted no quiere decir. El problema de esto, del pecado oculto, no es que Dios no lo sepa. Claro que lo sabe. Pero quien se está muriendo es usted, no Dios. Amén. Recuerde que la iglesia existe para exaltar a Cristo en medio de sus miembros. Amén. La iglesia no es una comunidad de personas independientes, de ruedas sueltas, donde cada quien hace lo que se le antoja. No. La iglesia tiene un Señor y es Cristo. Y todos nosotros caminamos en obediencia a Él. Miren lo que dice el verso 1 al 3 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué les escribe? Tengan comunión. Para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y con esto quiero terminar. Terminamos hablando en Jonás del conocimiento de Dios. Y hoy quiero decirle algo. Conocer a Dios implica obediencia a Él. Y obediencia es lo que ha venido diciendo. La comunión unos con otros, la comunión con Cristo y la obediencia a su palabra. Es importante que usted hoy lo analice. Si para usted Cristo es importante, su iglesia también lo será. ¿Amén? Amén. Si en su corazón compiten, o me voy de paseo, o me voy para la iglesia, algo está pasando en usted. No está bien. Ay, pastor, entonces yo no puedo salir a pasear. Sí, claro que sí lo puede hacer. Claro. Pero hay excepciones a la regla, no hábitos. Amén. Pastor, es que hoy juega Santa Fe. Sí, yo sé, pero si Cristo está compitiendo en su corazón con la iglesia, hay algo malo. Tal vez usted le ha dado más sentido a otras cosas que realmente a la iglesia. Muy pocas personas quieren hoy predicar de la importancia de la iglesia,
Hoy yo vi, tengo que decirlo, vi en Avivamiento, esta mañana estaban transmitiendo. Claro, esa iglesia está llena, ¿no? Y dijo alguien que estaba en el púlpito que estaban empezando un nuevo proyecto y era iglesias en casas. Para que todo aquel que tuviera internet, no importaba, que no necesariamente tenía que venir a la iglesia, allá donde está, escuche la palabra del pastor y tendrá comunión. Lo cual no es cierto, hermano. El hecho de que usted se siente en esta casa, dice la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios también está acá. Dios estableció una iglesia, es la iglesia. Cuando Pablo, Pedro, Juan hablaban de la iglesia, ellos no pensaban en el internet, ellos no tenían eso. Ellos no pensaban en iglesias virtuales, no existían. Esta es la iglesia. Y si amamos a Cristo, amamos su iglesia. Si servimos a Cristo, servimos la iglesia. No como una carga, sino como un don de agradecimiento a Él. Amén. Aunque se de pie, vamos a orar.